Hola gente, soy Sardinilla y soy una puta troll. ¿Veis? Ahora ha troleado a Kroyat. Muy buenas gente, soy Kroyat y volvemos una vez más con The Witcher 3. Aquí con Sardinilla troleándome. Quería que apareciese pero no se deja de mover. Es una cabrona. Pues eso, en el vídeo anterior que hicimos, pues hicimos la misión de las moiras hasta el final. O sea, teníamos que, en teoría, según las moiras, teníamos que matar a un espíritu que había poseído un árbol, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, en vez de matarlo, le ayudamos a escapar. ¿Eso nos repercutirá en algo negativo a lo largo de la aventura? Pues no tengo ni idea. Solo sé que la verdad me fío mal del espíritu ese. Del espíritu ese que terminó teniendo forma de caballo. Un caballo negro precioso. Que de las moiras, porque son muy feas. Y tienen pinta de ser muy malas. Aparte se quieren comer a Ciri. Por eso no me fío de ellas. Pero bueno, aquí con Sardinilla, que me ha troleado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a terminar la misión de asuntos familiares, hablando con el varón de lo que sabemos de Ana, que era la vieja esa que estaba con la moira. Vamos para allá. Tira, Sardinilla, no me trolees más, no me trolees. Decir que ya he subido a nivel 11, sí, a nivel 11. Y bueno, de equipo no he conseguido nada. Bueno, sí, unas botas, ahora os las enseño. Baja, Sardinilla, hombre. Baja. Ahora os enseño las botas nuevas. Haciendo unos puntos de interés. O sea, tenemos estas botas nuevas. Por lo demás estamos igual. Estas botas de condottiero, que son de nivel 9. Están bastante bien. Y por lo demás nada más. Como he dicho, nada más. Los símbolos que hice son este de aquí, este de aquí, que creo que es donde estaban las botas, estos de aquí y este. No hice más símbolos. Ya está. Bueno, vamos a hablar con el varón. El varón, lo que no sé si está dentro de la casa o fuera. Creo que está dentro, vamos, sí. Aparte me marca la señal de y vete para adentro. Pues yo me voy para adentro. No tengo ningún problema. ¿Dónde está el varón? Está aquí. No me escupas. Hola, varón. Aparte con el varón tenemos otra misión, que es ganarle al Witch. Puede que justo que cuando termine el asuntos familiares está, ya que esté, intente jugar con él, aunque lo más seguro me pegue una paliza. Pero bueno, ya veremos. Vamos a hablar con él. I'm listening. What do you come to me with? Juguemos al Witch. No, vamos primero la mujer. A ver, esto no se lo he preguntado. Oh, sí, se lo pregunté, creo yo. Vale, vamos allá al grano, por una vez. Sé dónde está tu mujer. Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here? Sí. Si no lo piensa él, yo sí. Maltratador, borracho. Bueno, sí, mi opinión no cuenta. Es verdad. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. La historia de tu familia no me interesa. Cuéntame qué os pasó en realidad. La verdad que no me interesa. Sorry, but your life story, just not interested. This isn't a social call. I'm here on business. Will you at least tell me how Anna wound up in that blasted bog? Tu mujer está con las moiras. Hizo un pacto con las moiras.
She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Haz lo que te parezca. No te recomendaría que te adentraras en la ciénaga. Bueno, la verdad que por mí puede, yo qué sé, tirarse al fuego de ahí detrás. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. Vamos, llegamos a un acuerdo. Es hora de que lo cumplas. Puto maltratador borracho de mierda. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Un basilisco. Ya hemos matado a un basilisco, o sea que no son para tanto. Bueno, sí. La verdad es que son durillos. Basilisco creo que es lo que matamos para conseguir la espada de plata del grifo. It landed. Thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. ¡Loco! ¡Loca! Al caballo lo dejas en paz, que no te ha hecho nada. ¡Qué hostias pegas, cabrón! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! Lo jodido es que me envenena. ¡Toma! Está dolido, ¿eh? ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Basilisco! ¡Basilisco! ¡Venga! Sí, mierda, me ha dado. Puto bicho. Toma, bicho. Toma. Muy bien, Ciri. Tú puedes. Sube al alto de la torre y rescata al varón. ¿Cómo subo yo al alto de la torre? Por ahí. Can't leave him like that. Joder, macho. Vale. ¡Toma, ladrillaco! ¡Qué guapada! ¿Y ahora qué? ¡Ey! Que se cae. Ahí te he visto. ¡A la mierda el basilisco!
por si acaso. Y este se ha quedado flipando, vamos. Flipando. A ver cómo sigue la historia. A ver qué nos cuenta este tío. A ver dónde se ha ido esta. Ya lleva un buen rato buscándola. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. Estamos en paz. Un segundito. Bueno, perdonad, he tenido que hacer un corte aquí. Un vecino cobró un coñón que ha tocado el timbre, no sé para qué todavía. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos en paz. De eso debo... Por eso debo irme. Estamos en paz. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. Se ha ido a Novigrado. Pues ya sabemos dónde se ha ido. Seguramente no esté ahí. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. ¿Cómo atravesaría Ciri el bloqueo redaniano? Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Who was the letter to? No one. It was like this one. Show that to those pricks at the crossing, and they'll let you pass. This for me? See no reason to make things harder for you. You seek your child, this letter will help. ¿De dónde sacaste estas cartas? Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True, but with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. He de ir a Novigrado. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Buah, qué decisión. ¿Qué hacemos? Ha dicho que será muy generoso. ¿Qué coño le ayuda? Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good.
¿Y este bicho que viene a mí? There you are. Escaped again. Sorry, we was never here. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. ¿De dónde ha sacado el nombre? Uma. Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. No parece un monstruo. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. ¿No os podía jugar nada mejor? Must have been pretty desperate to play for that. Ah, quit your carping, smart-ass. Someone wagered him, and we played. If anyone was desperate, it was the bugger's former master. Dime cómo ocurrió. Funny story. How so? Went to Novigrad once, to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern, and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Y ahora tienes un bufón. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. Muy bien, And pues. prove a good father to her. Y ser buen padre. Estos se van a por la mujer ahora, ¿no? Busca un barco para ir a... Pero si tengo que ir a Novigrado, ¿por qué me voy a ir ahí? Ah, y un trofeito. Vuelve a Cenagal. Vamos a ver qué nivel tiene eso. ¿Será secundaria? Tal vez. Ah, nivel 9. Vale, pues la haremos antes de irnos de aquí. Tenemos unas cuantas. De Velen. O sea, tenemos esta. Tenemos 4 que son de Velen. Y la vamos a hacer, por supuesto. La misión secundaria la vamos a hacer todas. Lo que vamos a hacer ahora es un contrato. Me apetece. Ah, no, mentira. Vamos a hacer... A ver, esta. Búsqueda de tesoro. Equipo de la escuela del grifo. Vamos a hacer esta porque quiero equipo nuevo. A ver. ¿Dónde me manda? ¿Dónde me manda? ¿Cómo me
manda a algún lado, pero no lo veo. A ver. ¿Dónde me manda? Macho, no lo veo. ¿Será posible? Tiene que estar por aquí. A ver, ¿han puesto alguna marca? Ah, pues no. Vale, pues esto supongo que será con puntos de... en algún punto de interés. Ah, tengo que leer las notas, coño. Notas del artesano, inventario. Tengo que leer las notas. Estas están en misiones, seguramente. Cartas a salvoconducto. Notas misteriosas. Cartas a salvoconducto. Vida de religión. Diálogo de no sé quién. Notas del artesano. Vamos a ver. Lleva mucho tiempo sin un encargo así. Vino a visitarme aquel brujo al que el baronet llamó para solucionar el tema. Las fuerzas malignas del faro que provocaban que los barcos estellasen contra las rocas. Apareció en la puerta de mi fragua, con un aspecto tan noble como el de un príncipe o un duque, y dijo que su espada de plata se había estropeado durante su último trabajo. La hoja estaba muy mellada, casi partida en 2 sitios. Le pregunté cómo esperaba que fuese a reparar un arma así, y me dio un diagrama para que le hiciese una nueva, prometiéndome una gran suma a cambio. Me costó lo suyo hacérsela. Sí, aprendí el oficio con el maestro Barnaby, de Novigrado, y he forjado un par de espadas de brujo, pero llevaba más de 3 años sin hacer algo parecido. Y al final no importó. Antes de que terminase la espada, el brujo descubrió lo que estaba pasando en el faro y tuvo que irse rápidamente al castillo del baronet. ¿Por qué? El resto es ilegible. Supongo que ahora tendremos que ir al castillo del baronet. Y ya me han puesto a punto. Muy bien, tenía que leer las notas. Si es que... ¿dónde está el castillo del baronet? ¿Dónde está el castillo del baronet? Castillo del baronet. Ah, vale, mira, está aquí. Vale, pues lo más rápido es ir al algo del ahorcado. Y es lo que vamos a hacer. Vale. A ver, pues salgo de aquí, me voy al... ¡Jardinilla! ¡Deja de trolearme! Nos vamos a... ¿por dónde? Es por aquí, ¿no? Sí. Y me voy a ir al castillo del baronet, porque quiero la armadura. Porque son 6 piezas. Me va a costar esto, Pero bueno, si son 6 piezas significa que es una armadura completa. O sea, las 2 espadas y pecho, pantalón, botas y guante. Si nos lo hacemos todo, seguro que vamos. Take it easy. Seguro que mejora la cosa bastante. Vamos a ver. Al árbol del ahorcado, por favor. ¿Dónde está el árbol del ahorcado? Aquí. Venga, tira para allá y no me toque las narices. A veces algunas cargas son un poco larguetas. De poste a poste no lo suelen ser. Vale, ya estamos ahí. ¡Caballo! Me trolea. Ahí está. Venga, sardinilla. Dentro de poco van a poner un parche nuevo que mejorará un poco el framerate, las animaciones y alguna que otra cosilla más que ahora mismo no me acuerdo, pero que me mejoraría bastantes cosillas. ¡Hombre, hecho! Son perros asquerosos. ¡Tocó! Ahí está el castillo del baronet.
Tengo que buscar cómo ese coño se sube aquí. Por aquí no me va a dejar pasar. Venga, baja del caballo. Porque Sardinilla no quiere. ¡Pasa! Quita Sardinilla, coño. Bueno, que por aquí sí que subo. Coño, un bicho. A ver. Voy a poner extra. Aturdido te quedas para que yo te pueda pegar. ¡Oh, oh, oh! A ver, coge la cosa. Mutágeno. Me gustaría mutágeno rojo. Pero no, me lo dan de todo menos rojo. Me han ido al mando. Yo no entiendo muy bien por qué vi los mandos. Ahí hay un punto de interés y todo. Vamos a tener que ir a por él. A ver, encuéntralas. Vale. Vale, por aquí no puedo entrar. Aquí hay un cofre. Por aquí no voy a poder entrar. Esto está más claro que el agua. Vamos a tener que abrir un pórtico o algo para que poder... Por ahí seguramente sea la salida. Sí, saqueamos. Hostia, lo que se me ha olvidado, ¿sabéis qué es? Comprar comida. Que no tengo nada de comida. O tengo muy poca. A ver, por aquí hay algo. No sé, ahí hay algo. No sé qué es, pero es algo. Objetos de misión. Pero en un idioma que supongo que será élfico. Me lo voy a leer ya para que se actualice por lo menos. Aunque no la entenderé seguramente. El libro está quemado, solo hay unas pocas páginas intactas. Lo demás es... no lo entiendo, ni ganas de entenderlo. Joder. Pero seguramente se actualiza la misión, que es lo que me interesa a mí. O no. O que no se ha actualizado. Vale. Voy a poner esto. Ahí he visto un bicho. Nuevo cubil de monstruos. Vale, me pongo la axia. Que ya que lo tenemos mejorado. Hostia, son arpías. He pillado arpía. Bueno, las arpías que vienen ellas solas. ¡Ay, sal, coño! Vale, pues mata a esa. Vale. ¿El cubil dónde está? ¿Qué es esto? Es esto de aquí, ¿no? Harpies got their nest here. ¿Qué pasa? ¿Aquí hay más o qué? Hay una más, por lo menos. ¡Arpía de los cojones! ¡Mira para abajo, hombre! Nada. A ver, destruir. ¡Atrás! ¡Bomba va! Trofeito, venga. Más mutágeno. Más mutágeno, pero ninguno rojo, que es el que a mí me interesa. Porque tengo dos, me faltaría uno para mejorarlo al nivel superior. Y esta puerta tiene pinta que la podemos abrir. Con la espada no. Confesión del brujo George. Hacha de Velen. ¿Algo más? No. Y aquí
La vela, había una vela. Muy bien. Diagrama de espada de acero del grifo. Muy bien. Y carta de Valex. Objeto de... Vale. Tenemos 2 cosas por leer. Vale. La vamos a leer ahora. ¿La puerta se abría al final? Sí, se abría. O sea que... he usado lo otro porque me ha dado la gana. Voy a subir por aquí. Porque a lo mejor puede caer algo. ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo subir. A lo mejor hay algo. Aunque no parece que haya nada. Escofón, por si acaso. Por ahí no podemos ir. Vale, no, pues para abajo. Toma, hostia, que casi me muero. Coño. Vaya pedazo de hostia. Joder. Vale, vamos a leer las cartas. Inventario. Pues sí que se le quita vida por una caída tan tonta, que no estábamos tan alto. Confesión del brujo George. Yo, el abajo firmante George de Cajen, de profesión brujo, testifico lo siguiente. Mientras viajaba por Velen, fui llamado a testificar como profesional por la acusación de Bartoslav de Lufiat. Vaya nombres. Bartoslav ha sido acusado de provocar varios hundimientos de barcos cerca del faro que está bajo su cuidado. Los barcos perdían el rumbo a causa de las señales errantes del faro, para acabar estrellándose contra las rocas de la costa, y han acusado de esta desgracia al guardián del faro. Durante el juicio, Bartoslav declaró que desempeñaba su labor con profesionalidad y que las culpables de los accidentes eran unas apariciones nocturnas que deslumbraban a los marineros en sus engañosos destellos. Después de investigar la zona, declaró que allí no encontré rastro alguno de apariciones nocturnas y tampoco de damas del mediodía, mamunes, ninfas errantes o cualquier otro espectro de los que se dedican a confundir a los viajeros cansados que viajan a pie, a caballo o por mar. Pero sí he descubierto la verdadera causa de estas catástrofes. Nada que ver con las apariciones nocturnas, pero tampoco con el guardián del faro. Los accidentes los provocaban unos vándalos que se dedicaban a hacer hogueras en la colina por las noches, para después saquear los barcos que se estrellaban en la costa. Lo descubrí gracias al hijo de Bartoslav, que me enseñó las cenizas de sus engañosas hogueras. Mi testimonio demuestra que Bartoslav de Lupfiel, el guardián del faro, no es el culpable de los crímenes de los que se le acusa y debería ser puesto en libertad. También solicito humildemente que el alguacil ponga bajo su protección al guardián del faro y su familia, porque debido a las revelaciones que me hizo el hijo de Bartoslav, es probable que alguien intente vengarse de ellos. No puedo encargarme de proteger a su familia yo mismo, ya que he aceptado un contrato para matar un dragón que merorea por las colinas del Jorobado, y debo volver allí inmediatamente para acabar con él y completar mi misión. Vale. ¿Qué será? ¿Un contrato? ¿Tenemos que ir a ver al tío del faro? No lo sé. Carta de Backstage. Ya sepa obtener más información. Otro tocho. Que los dioses te sonrían a ti y a mi hermana. Voy a pedirte que leas esto con atención porque es importante. En cuanto recibas esta carta, busca rápidamente a ese perista de Maribor que se llama Kramer. Dile que podemos venderle un material de primera clase y unos diagramas de espada de brujo. Me imagino que te estarás rascando la cabeza o el culo mientras te preguntas, ¿he leído bien? Pues sí. Tuve la suerte de cuidar de un brujo que tiene un pie en la tumba, o más bien los dos. Vi cómo agonizaba el pobre desgraciado y pensé, no necesitará estas cosas allá donde va. Pero a nosotros nos vendrán muy bien para hacernos un nombre en el mundo de los negocios. Si lo vendemos a un buen precio, claro. No te inquietes, no me lo llevé todo. De hecho, nadie se dará cuenta que le falta todo eso. Es una pena, ¿no? El brujo es un buen tipo. Primero ayudó a Baronet a resolver el misterio del faro que hacía que los barcos se estrellasen contra la costa, y después mató al dragón que se estaba comiendo a los campesinos. El problema es que matar a un dragón no es tarea sencilla, y ese combate le dejó bastante tocado. Va a morirse, eso está claro,
Y en cuanto lo entierren en las colinas del Jorobado, iré a verte. Ahora que lo pienso, no sé cómo harán para meterlo en esa cripta, porque dicen que está habitada por un vampiro. Postdata, también me he quedado con unos cuantos frascos de brujo, pero no creo que sobrevivan al viaje, así que los probaré para ver qué tal me sienta el alcohol de los brujos. A lo mejor también podemos hacer negocio con eso. ¿Tu cuñado? Vale, tu cuñado un gilipollas, porque los frascos de brujo no están hechos para que los tomen las personas normales. Las personas normales se mueren. Y es lo que te ha pasado. Estás muerto. Y aquí me ha tocado un hacha que no es mejor, de nivel 2, por Dios. Todavía me den cosas de estas. Busca el tesoro de equipo de la escuela de grifo. Examina la tumba del brujo Geralt. Vale, pero estoy borracha. Estoy muy borracha. Me tengo que tomar otro frasco. Otro frasco. Ah, no, esto no, coño. Me he emborrachado, pero a tutipleni. A ver, ¿por dónde era? Por aquí. Aquí hay algo. O siento yo algo. Como estoy borracho no veo una mierda. Pero es que me tiembla el mando. Estoy muy borracho ahora. Vale, eso no lo vamos a poder abrir. La abeja de aquí supongo que tampoco. Pero bueno, ya tenemos lo que queríamos, que es la espada. Os la voy a enseñar. O la voy a mirar, mejor dicho. Porque lo que no he dicho antes, espada de acero, es que aquí tengo la espada de grifo, pero también tengo la espada de acero de grifo mejorada. O sea, y encima solo nos hace falta un lingote de acero oscuro, que creo que tengo para hacer. Creo. Y la espada, que la puedo hacer cuando yo quiera. Bueno, la espada me pide 2 lingotes de acero. No, de acero normal, vale. Voy a ver si puedo hacerme el lingote oscuro. Sí, puedo hacérmelo. Me lo hago. Vale, que aquí no puedo. Ay. Tengo que esperar a ir a un herrero. Vale, vamos a ver dónde me mandan ahora para coger los diagramas. Mapa del mundo. Aquí. Pues aquí vamos. ¿Cuál es más rápido? Vale, voy a marcar este y luego ir a este. Si lo voy, así hago el punto que está al lado. Vale, pues nos vamos. Uy, que no, ¿dónde está? No he cogido eso, coño. Yo pensaba que había cogido el palo. Yo creía que había pillado el palo. Vale, nos vamos hasta aquí. El viaje rápido. Y vamos a ver de qué va el tema. Ahí tiene que estar a lo mejor está la armadura en la tumba esa. A lo mejor están los diagramas de la armadura. O sea, que serían las piezas que me faltan. A ver, caballito. Jardinilla, ¿dónde estás? Jardinilla. ¿Ves cómo me trolea? Ahora. Y aparece como siempre en medio de los putos árboles. Que luego para salir tela. ¿Ya qué pasa? No me jodas, que me parece que aquí era donde estaba el varón, ¿no? A beauty? What the devil do you mean? Sí, el varón. A great mare. A horse fiend. Folk done went mad. Lunged at each other. Murdering all neighbors or young'uns. It's the spirit of the forest, taking revenge on those who sought its demise, driving them mad. Geralt! Good you've arrived. I've trouble drawing any sense from their canting. Should give him a taste of the whip to bring him in line, because... My lord, 'tis what they said too. About the mare, meaning... that is the forest's dark ghost. Who claims so? The witch hunters passed through just now, heading for the village in the swamp. Some
lass was Deja de tartamudear, pobrecito. asking after her mother. Ponte tranquilo. We must go there at once, Geralt. Pues. He de prepararme. No sé... Venga, sí, vamos a ayudarle ya y así nos lo quitamos de encima. Agreed. I'll gather my men. Fall in with the swamp to cross and those cursed crowns. Yo la voy a marcar y vámonos con este tío. Venga. Vamos. Swamp. Pero vas allá andando. Vas allá andando. Brain rot in the Vas allá peasants. andando. Crowns. Fuck me. Que no está cerca esto, What will these hayseeds think of next? The crones exist. You'll know that soon enough. Right. More likely some mad old wenches making mince. Nah, yo me voy con el caballo. De paso lo tengo. Igual lo que quiera. ¡Ay, el caballo! Likely Anna agreed to stay with him. Care for him out of the kindness of her heart. Good as gold, that one. Always. Ay, ya aparecen aquí de repente. Ah, paso, ya lo matarán. Que lo maten ellos. Ey, por aquí no me deja, ¿por qué? Por aquí. Y ya casi he llegado. Ey, hay un sumergidos, un montón de sumergidos. Witcher, why you? Tell you later. ¿Qué haces? No me pegues. ¡Ey! ¡Hay más gente! Witcher, change your mind. How much did my father pay you? Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Won't need to protect you from me. Tamara, dear daughter, you return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be cross. I was not the best husband, the best father, I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. ¿Me estás preguntando a mí? A ver, el varón quiere encontrar a su esposa. Es asunto vuestro, no mío, pues que sea mejor que encontremos a Ana. Es asunto vuestro. A mí no me metáis en rollos. Your business. I refuse to meddle. Rightly so. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father. And I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village. Ay, me da miedo. Las putas brujas esas eran muy feas. Este está muerto. Este está muerto. Este está muerto. Seguro, seguro. Y su amigo también. Estáis muertos, tío. Se cierra la puerta de golpe. Se cierra, se cierra. Van a morir todos. Don't. Over here! No es buena idea hacer
eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Es la madre. No, joder. Mátala, ¿eh? Is that her? No. No. It's impossible. We must do something. Witcher! Me va a tocar darle. Something's coming. Get ready. Lo que me faltaba. Prepárate para el combate. Pues lo primero que tengo que hacer, si me dejan, es meditar para recuperar las pociones. Because it wasn't. Y luego me voy a poner... Es que no sé qué viene, ese es el problema, que no sé lo que viene. Me voy a poner... A ver, ¿qué me pongo? Me voy a poner... A ver, aceite contra bestias, contra constructos, contra espectros. Me lo voy a poner contra bestias. Aquí, coño. Estatua de grifo, no. ¿Qué era esto? Esto búho real. Hacer la regeneración de vigor, no. Esta. Vale. No, pero no la quiero equipada, coño, quiero usarla. No me deja usarla. Vale. Vale, pues prefiero tener el pan. Vale, vale. Pues así nos quedamos. Get ready. Lana, no me fío de lana. Vienen aquí muchos bichos. ¡Morid, cabrones! ¡Morid! ¡Morid! Aquí viene algo muy duro. Oh, ya ha venido ese algo muy duro. Ya venía ese algo muy duro. Creo que este le hará daño. Ahí. Entretente con los demás. A mí no me haga ni puto caso. Y así yo te puedo hacer pupa. Yo te hago pupa. O sea, me pongo el escudo, por si acaso. Muere, cabrón. Era un demonibestias, 200 puntos. Y aún no han venido la... What was that? Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Just look at her. Hay que matarla. Witcher, you know of these things. You must. What's wrong with her? Claramente, no estás ayudando. La han maldecido. Last I was here, she was nothing like this. Crones must have cursed her. Can you lift this curse? Not till I know what it is. She can't have lived here alone. Perhaps there's someone else. Someone who saw something. Maybe Johnny. Who? A boy, a hermit. Lives in the swamp. Came around here from time to time.
He might have seen something. We must find him. Doesn't like strangers. You wait here. I'm better off going alone. Vale, lo primero. Coño, qué susto me ha dado esta. Tenía casi un poco más le cortó la oreja, coño. A ver, vamos a coger esto primero. Mutaje, nos apunta. ¿Dónde está? Es lo que he cogido era del bicho. No lo sé. Bueno, lo voy a coger todo, así que como que me da igual. Oreja de monstruo. Not enough of this job. A ver, ¿dónde? Aquí. Oreja de monstruo. Scram before I lose my patience. Vale, falta uno en medio. ¿Dónde está? Ahí al lado. Mira, aquí hay otro. Y me voy a ver a Johnny. Sardinilla, me llevas. Come on, Roach. Qué pesado. Baja, coño. Qué hostia me ha dado. Me ha dado... No, casi me ha dado, pero... Este, coño. ¡No te escondas, cabrón! ¡Muerta está más guapa! Me iba a ir a por la armadura y me he dado en el lío que me he metido. Johnny, ¿estás ahí? ¡Johnny! Johnny. Johnny. ¿Johnny? Not here. Something's not right. Gotta look around. Might be hiding nearby. No podía estar ahí. No podía estar ahí. A ver, la huella. Fresh footprints. Johnny ran through here. Fleeing something. Uno de los bichos que le perseguían, no te jode. Seguimos las huellas. ¿Dónde están las huellas? Ya no las veo. Aquí, coño. Aquí están las huellas. Claro, con las putas plantas. Se hace difícil seguir el rastro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Johnny? A ver, ¿dónde estás? Joder, ¿te desaparecen aquí o qué? No las veo. A ver. Se mete por aquí. Ah, vale, sí está aquí. ¿Lo veis? Está ahí, está ahí, está ahí. Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! You frightened me. Thought it were those vile hags. Killed a few near your den. The crone sent them to punish me. ¿Sabes qué le ocurrió a Ana? Las mujeres quieren castigarte. ¿Por qué? Pues porque te ayudó a ti. Get on the crone's bad side? I told them off. They don't like it when you tell them off. Why'd you do it? Wanted to help Gran. She's always been good to the children. Would have been the doldrums out here without him. She'd have died of boredom. Begged the crones not to hurt Gran, but they were angry she'd let the children escape. ¿Sabes qué le ocurrió a Ana? So you saw what happened to Gran? By happenstance, Gran mixed some poppy seed and ash. Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy like. Working away we was, separating seeds from dust. Out of nowhere, Gran cried out. The mark on her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into a chest. Barely had time to blink before the crones totted in. The weavess snipped a lock of Gran's hair. Called it punishment for letting the children escape. Then the hags opened the door in the floor.
Down, down, down. Shame it weren't all the way to hell. ¿Qué hay bajo la trampilla? Take a look under the door. I look like a fool to you? No, you do look like the inquisitive type, though. My inquisitiveness ends where folly begins. ¿Para qué necesitas la tejedora un mechón? Why'd the weavess need Gran's hair? Any idea? The crones take folks' ears to hear all. Hair gives them power over folks' lives. There are times they weave the hair into odd strings. Other times they take it downstairs. ¿Qué pasó luego? Stay in the chest until the crones left? Wanted to. Sit tight and quiet, said to myself. Not peep out your beat till they go. But then Gran fell to the floor. Started screaming and tearing her hair out. Didn't know what to do. So I leapt out of the chest. Thought herbs might help her. The ones she cured the children's aches with. But Gran was no longer herself. She was a beast. So, you give her the herbs? Couldn't manage it. The crones came back. I dropped to my knees and begged him to spare Gran. Bruess piped up first. Naughty boy. Oh, naughty. Shouldn't say no when the sisters want to hear yes. Then the Wispess says, run, boy, run before your legs rot off. They all laughed, and I legged it. ¿Y ahora qué? You escaped. Consider yourself lucky. I do. But I've not lost the ladies for long. If I'm to live, I must hide. And I can forget my cozy hole. It's the first place they'll look if they set out to nab me. Try deeper in the swamp, maybe? I suppose I must. And what will you do? Me voy, tengo que ver a Ana, gracias. There's something in that cellar. The key to finding out what happened to Gran, I think. Will you help her? Provided it's not too late. Thanks, Johnny. And good luck to you. Likewise. And if you happen on any water hags, give them a nice fat walloping on me behalf. Farewell, Witcher. Hasta luego, Johnny. Gracias por la información. ¡Cacinilla! Como siempre te has metido en los árboles, ¿a que sí? No sé, me gusta. Es que le gusta estar en los árboles, le encanta. Come on, Roach. Venga, pasa, coño. ¡Vamos! Yo de eso voy a pasar, pero mira. Pone la espadana. ¿A quién ha matado? Slow now. Whoa. Did you learn anything? Just as I thought. The crones probably cursed your mother, took a lock of her hair, then disappeared down the stairs. Cellar under the house. Cellar door is hidden. In that case, we've no time to lose. Come. Iré primero. Iré solo. Iré primero. Let me go in first. Give you a shout if I find anything interesting. So be it. Let's begin. ¿Qué le están dando? ¿Guantazo a alguien? Porque yo estaba escuchando disparazos. Perdón, está el sótano. Bueno, creo que bajamos en otro vídeo. Pero ya. Esto lo había saqueado, pero ya que estamos, lo saqueo otra vez. Si me deja, lo saqueo. No me deja. ¡Seas puto! Está por aquí el sótano. Entra a la cueva. ¿Qué cueva, tío? Coño, qué susto me ha dado. ¿Cómo coño entro? A ver. Ah, vale, ya viene. Tenía que bajar el otro. By the eternal fire. I've never seen so many before. Looks unsavory. What is all this? The trappings of a black magic ritual. Witches weave human hair through dolls they first curse. They gain a grasp on individual souls this way,
Think one of the dolls represents Anna? Can we free her if we find it? It's the only way I know of. But there are risks involved. The items woven into the dolls, see them? They symbolize the individuals the dolls are meant to represent. We must find the doll that is Anna and take it from here. ¿Cómo sabes todo eso? Seem to know a lot about this. From tomes on black magic. Initially, we burned any that we found. Recently, we decided it might be wise to read them first. Poisoning your minds with magic? Superstition. What's the hierarch think of that? Have you met the man? No. Neither have I. Mencionaste un riesgo. This risk you mentioned. Take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. Should find it easier to choose. All right. Let's take a look at these dolls. Vamos, que me pasa en marrón. Un muñeco de avalorio rojo. Un muñeco con plumas de pájaro. Un muñeco con la malva real. Un muñeco con la oreja humana. La tía llevaba avalorios rojos. Sin que voy a elegir este. Red bead attached to this one. Anna wears a string of those around her neck. As do half the women from Novigrad to Vengerberg. This cannot be the one. Me cago en la hostia. A ver, merece la pena examinar los otros muñecos. All right. I'll look at the others. Un muñeco con plumas de pájaro. Malva real. This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just any flower. A violet hollyhock. Baron once told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? Sí, me lo llevo. I'm sure it is. Taking it. Quick, outside! ¿Qué ha pasado? ¡Qué tensión! Mum, you're back. All will be well. You're going to be fine. Tammy, I'm dying. She's not well. Raving. Doesn't rightly know what's happening. You're weak yet. You must rest. No, listen to me. The crones. I was to be their beast to the end, forever. You broke their spell. But now I must go. What's she talking about, Witcher? ¿Pero quién coño está matando gente? Las murallas nos han engañado. No tenemos forma de ayudarla. Nothing we can do to help her. But we... No! That's impossible! Dear daughter, Philip, it's good to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy, do you remember that day on the Inner? Of course. Those plums are so sweet. In your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. Ay, se ha muerto ya. ¿Por qué? Después de todo lo que he tenido que hacer. I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. ¿Pero quién coño se muere? ¿Por qué?
Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. None of this was your doing. I know. Vale, pues bueno, tenemos que hablar con el varón en... Pain will pass. Vuelve al General del Jorobado. Habla con el varón. Have a moment with her. Ah, vale, tengo que ir a hablar con el varón que está en... esto. Vamos a ir a hablar con él. A ver, ¿dónde está el póster? Aquí. Así lo dejamos esto finiquitado. Dejamos esto finiquitado y después ya, pues... hacemos otra cosita. Porque la verdad que estoy del varón y de su familia hasta los mismísimos. ¡Qué pesados! Y mira, y después todo el rollo para que luego se muera la pobre mujer. Tanto rollo para que luego se muera. Hombre, claro, tenía que haber el punto dramático en la misión. Venga, vamos. Tengo que reparar las putas para, como siempre. Bueno, no sé si es la de plata o la de acero. Si es la de acero, armaré la del grifo. O sea que tampoco no es que haga mucha falta. Quítate en medio. Ya ves, ¿qué me da? Vamos, me da un pastizal. O me da una armadura. O me da una espadoca. A ver qué me da. No me jodas que se ha ahorcado. Hijo de puta. What the hell happened? Hanged himself. Plain enough to see. ¿Lo ayudaste? Himself? Or did you boys help him? Fuck'd you take me for? A murderer? He was what he was. A right bastard. But I respected him. If I'm to choose between a greater and lesser evil, I'd rather not choose at all. Usually, though, the stakes are just too damn high. Sometimes in choosing a greater evil, you do good, albeit in a small way. When I chose to save the orphans of the swamp, I couldn't know Anna would die, and I never thought the Baron would leave his wife where she lay, find a rope and hang himself. Most times, you make your choice and never look back. Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your boys. What would you have us do? Sit and wail? Baron was a good soldier, but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different now. I imagine they will. Bueno, me han dado 100 coronas. ¿Por qué te has ahorcado, hijo de puta? Bueno, puedo saquear. Muñeca de trapo. Dame la carta que te tenía que ganar. Dámela. Porque claro, como este se ha muerto, ya no puedo jugar con él al Jin. Entonces la misión que tenía de jugar a él. Busca una carta rara e información sobre los otros jugadores en la oficina del varón. Oh, vale. Oficina del varón. Es más, me la voy a poner. La vamos a hacer en un segundo. Porque estamos aquí. A lo mejor, pues yo si gano la carta, pues mira. Pero resulta que por el vídeo este que ha salido antes, pues resulta que seguramente si en vez de salvar al espectro lo hubiésemos matado, seguramente hubiésemos podido salvar a la Ana, a la mujer del varón, seguramente. Entonces el varón no se hubiese suicidado. A ver, tú exigencias ni infracciones. Esto no.
Notas del varón. Ganar una carta. O sea que ahora me hacen jugar con más peña. Me cago en sus muertos. Vale, pues... Pero eso ya lo haré más adelante. Incluso a lo mejor lo hago fuera de vídeo, porque estas misiones sí que son ya un poco aburridotas. Lo suyo es hacer las misiones secundarias de verdad, algún que otro punto que me pille por el camino, y las misiones de historia. Hay muchas cosas que seguramente haga fuera de vídeo, porque yo lo quiero hacer todo, pero entiendo que si lo hago todo puedo estar aburriéndoos demasiado. Y este vídeo lo vamos a dejar ya aquí, porque ya se me está haciendo bastante largo y no quiero que se haga más. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos terminado la misión completamente. Ya no hay nada más, porque encima el hijo de puta se ha muerto. Bueno, se ha matado, mejor dicho. Ya no hay misión posible del varón sanguinario. Y en el próximo vídeo pues iré a buscar el resto de la armadura del grifo, que es lo que íbamos a hacer en este, pero mal liado. Mal liado. Me he encontrado con el varón y mal liado. Me he puesto, he dicho, venga, pues voy contigo. Pero bueno, espero que os esté gustando. Ya sabéis, dale like si queréis, suscribiros si es que no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Deu.